Está gran anticipo de Cabral, que está rápido, que está ágil, intuitivo. Recuperó Dos Santos y va a la contra. 3 contra 2. ¿Cómo lo maneja Dos Santos? Va Dos Santos por derecha Nani. La pelota para el flaco. ¡Tiró! Cerro Porteño, Roberto Nani, recuperó Dos Santos y Cerro en la contra tuvo superioridad numérica. La número 13. Ocampo la metió en profundidad para Dante. Qué potencia, qué velocidad tiene. Alcanzó esa pelota. Gira frente a Pedro Ganso. Mete el centro de la Cruz de pecho. Diego tira. ¡Gol! Centurión para continuar su romance con el gol. Parecía que era una pelota que se iba fuera. Dante la capturó, metió el centro de la Cruz con el cuerpo, la bajó, la acomodó para que aparezca el goleador de Guaraní, para que aparezca el goleador del campeonato. Diego Centurión empató el partido. Cerro 1, Guaraní 1. Y en una jugada que parecía que se diluía, porque no fue un gran pase de la Cruz. Lo hizo como podía, no como quería a lo mejor, pero la pelota llegó del campeonato. Recibe Dante, abajo Mareco, continúa Dante, Dante la metió, solo Mendoza tiró, tapó Barreto. ¡Gol! Definió De la Cruz, apareció solo dentro del área Jorge Mendoza, Barreto a medias. De la Cruz le está dando a Guaraní un triunfo con sabor a campeonato. Luis De la Cruz deja Guaraní 2, Cerro Porteño 1. Sí, muchas cosas a analizar, pero es el gol del triunfo de Guaraní. Prácticamente no queda tiempo. El remate de Mendoza y la posición de la Cruz posteriormente al rebote. Hay que analizar en el momento del disparo, da la impresión de que estaba adelantado el autor del tanto del gol de Guaraní.